Muy bien, vamos a hablar sobre economía y sobre todo sobre microeconomía en este video. Primero que nada, hay que entender que la economía es una ciencia que se encarga del estudio de la administración, en este caso de recursos. Cuando hablamos de economía, hablamos de la administración de los recursos que son escasos. Es importante mencionar que siempre que hablamos de economía, estamos hablando de recursos que son escasos y de sociedades que tienen necesidades ilimitadas. Entonces es importante mencionar que van a haber necesidades ilimitadas y recursos escasos como tal. La palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra una casa. Al principio este origen podría parecer particular o peculiar, pero de hecho las casas y la economía tienen mucho en común, como veremos en futuros videos. En este caso, cuando hablamos de economía, vamos a hablar siempre de cómo administrar estos recursos que son escasos. Como tal, es importante mencionar que dentro de la economía nosotros vamos a estudiar cómo una sociedad administra sus recursos. Es por eso que los economistas estudian la manera en la cual se toman las decisiones, en este caso dentro de los distintos mercados. También es importante ver las interrelaciones entre compradores y vendedores. Ahí es cuando entra la microeconomía, en la cual vamos a estudiar cómo los compradores y los vendedores, en este caso, se ponen de acuerdo para realizar una transacción en un mercado determinado como tal. Eso es la microeconomía. Recordemos que la economía se divide en la macroeconomía y la microeconomía. La microeconomía, en este caso, nos vamos a centrar principalmente en compradores y en vendedores como tal, y en este caso mercados específicos en los cuales van a haber transacciones dentro de este mercado como tal. En este caso, podríamos decir que los economistas analizan las fuerzas y las tendencias que afectan la economía en su conjunto, incluyendo temas importantes como el crecimiento de los ingresos promedios, la proporción de la población, en este caso, y demás variables económicas que iremos analizando en futuros videos. Importante, dentro de la economía, en este caso, se estudia cómo las personas toman decisiones. Todas estas decisiones que toman las personas a la final se reflejan dentro de los diferentes indicadores económicos que iremos revisando posteriormente. Dentro de la economía tenemos algunos principios que vamos a topar a continuación. El primer principio es que las personas enfrentan disyuntivas, es decir, que las personas tienen que tomar decisiones, tienen que elegir entre comer, por ejemplo, una comida o comer otra, entre comprar una ropa o comprar o salir de vacaciones, por ejemplo. Es decir, se enfrentan a disyuntivas constantemente. Nos enfrentamos a disyuntivas constantemente. Este es uno de los primeros principios de economía. También podríamos decir, un segundo principio, que nosotros tenemos por cada actividad que realizamos un costo de oportunidad. Es decir, algo dejamos de realizar por realizar una actividad. Eso es un costo de oportunidad. Por ejemplo, el estudiar tiene su costo de oportunidad, es decir, en vez de estar estudiando, quizás estaría jugando un videojuego. Podría ser un ejemplo. Es algo que renunciamos, en este caso, por hacer una actividad específica. Vamos a ver un ejemplo. Los deportistas colegiales que tienen la posibilidad de ganar millones si abandonan los estudios y se dedican profesionalmente al deporte. Por lo general están muy conscientes de que para ello el costo de oportunidad de estudiar en la universidad es muy alto. No es de extrañar que a menudo lleguen a la conclusión de que el beneficio de asistir a la universidad no vale la pena al costo como tal. Ahí tenemos un ejemplo de un costo de oportunidad. 3. Las personas piensan en términos marginales y lo vamos a reducir de una manera muy sencilla este concepto. Todos buscamos ver cómo nos beneficiamos por una unidad más. Por ejemplo, ¿cuál es mi beneficio de trabajar una hora adicional? Y tomamos decisiones en base a esos beneficios marginales que podemos obtener por una hora más, en este caso de trabajo, ¿cierto? Si trabajo una hora más, voy a recibir más ingresos. Pero si ya trabajo muchas horas más,
quizás el beneficio monetario no compense, en este caso, otras actividades que puedo dejar de hacer como tal. Vamos a continuar, en este caso, con el principio 4. Las personas responden a los incentivos, ya sea un incentivo positivo o un incentivo o una recompensa negativa como tal. Las personas racionales, que la economía asume que las personas son racionales, a los incentivos toman sus decisiones comparando costo-beneficio. Y aquí entra un término sumamente importante, el costo y el beneficio. ¿Cuánto me cuesta versus qué beneficio obtengo? Y no solamente hablamos de costos monetarios, sino también, en este caso, términos como el costo de oportunidad que analizamos anteriormente. Vamos a avanzar con el quinto, en este caso con el quinto principio, que nos indica que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Sumamente importante. El comercio, las transacciones, pueden mejorar, en este caso, el bienestar. Por ejemplo, hay países que son más especialistas en la producción de un producto y países que son más especialistas en la producción de otro producto. El intercambio, el comercio entre estos dos países va a llevar a un beneficio, a un bienestar, en este caso, de las dos naciones, ¿cierto? Entonces aquí vamos a encontrar que el comercio trae beneficios para todos, porque en este caso va a haber empresas más especializadas en producir cierto producto, países especializados en cierto producto, y se puede, en este caso, llegar a la conclusión de que esto genera un bienestar económico como tal. Ahora bien, vamos a ir al sexto principio, en el cual nos dice que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y aquí es importante mencionar lo siguiente: en una economía de mercado, las decisiones que antes se tomaban de manera centralizada son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y familias. Las empresas son responsables de decidir a quién contratar y qué fabricar, y las familias por su parte deciden dónde trabajar y qué desean comprar con su ingreso. Las empresas y las familias interactúan en el mercado, en donde los precios y el interés personal orientan sus decisiones. Es por esto que podemos decir que un mercado es un buen mecanismo de organizar una actividad económica como tal. En el libre mercado coexisten muchos compradores y vendedores de diversos bienes y servicios, y todos ellos buscan principalmente su bienestar propio. Sin embargo, y a pesar de que la toma de decisiones se encuentra descentralizada y de que los tomadores de decisiones buscan su bienestar propio, las economías de mercado han demostrado que son capaces de organizar exitosamente la actividad económica para promover el bienestar general. Importante, vamos a ir al séptimo principio, que va un poco, en este caso, anclado al principio anterior, en el cual nos menciona que el gobierno puede mejorar, en este caso, algunos mercados. En el caso de los países latinoamericanos, hemos visto que tenemos muchos gobiernos intervencionistas, pero hablando en términos económicos, hay momentos en los cuales sí un gobierno debe intervenir dentro de una economía para, en este caso, corregir distintas fallas de mercado, externalidades, evitar poderes de mercado y garantizar algunos temas sociales como la salud, en este caso, que es sumamente importante, y la seguridad dentro de una nación como tal. Vamos a ir al siguiente principio, que nos dice que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Importante, el nivel de vida de las personas dentro de un país depende mucho de su capacidad de producir. En países con grandes PIBs per cápita, vamos a encontrar que los niveles de vida muchas veces van a ser más altos que en otros países, pero aquí existen una serie de variables que podremos ir topando más adelante en diferentes videos. Vamos a ir al principio número 9, y este es sumamente importante. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Sumamente importante. Cuando un gobierno emite gran cantidad de divisas, se genera un efecto inflacionario. Sumamente importante. Y ahí es donde entra un dilema, que en este caso es el último principio que vamos a revisar. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre la inflación y el desempleo.
Muchas veces los gobiernos imprimen dinero para inyectarlo dentro de la economía para disminuir el desempleo, pero esto genera inflación. Y esta es una disyuntiva que se presenta en la economía como tal. Hemos visto en este pequeño video qué es la economía, qué es la microeconomía y 10 principios de economía que en este caso han sido recopilados del libro de Mankiw de microeconomía, y en base a esta recopilación hemos hecho un breve resumen. Es un tema sumamente amplio que será ampliado en posteriores videos. Muchas gracias.